les bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios, donde profundizamos en la palabra de Dios. Y hoy en este tema que traigo para todos ustedes, el cual lo titulé Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy quiero hablar de un tema pues que no es nada importante, sino que lo contrario, es importantísimo, porque toda aquella persona que se levanta, o todo falso maestro, o todo falso profeta que se levanta en contra de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que levantar también la voz y decir qué dice la Biblia, ¿verdad? Acerca de todo eso, porque ahorita hay tanto falso maestro y tanto falso apóstol que ha salido por ahí, tanto falso apóstola y tantas falsas pastoras, ¿verdad? Que se han levantado y diciendo tantas herejías, pero vamos nosotros, ¿verdad? Con la Biblia en mano, vamos a ver qué dice la Biblia en todos estos temas, porque hay un tema muy controversial en redes sociales de una supuesta pastora que se llama la pastora Kenia, que ha hablado muy mal, ¿verdad? De la Biblia y muy mal del apóstol Pablo, refiriéndose a Pablo como un machista. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto. Y en realidad, ¿verdad? Si no tenemos el conocimiento y estamos en ignorancia, nos vamos a dejar llevar por todas esas falsas enseñanzas. Vamos a ser arrastrados y sacados de la verdad que es la palabra de Dios. Pero vamos a entender algo. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Así que todo lo que habló el apóstol Pablo en todas las cartas que él escribió no lo hizo él, sino lo hizo Dios, lo hizo el Espíritu Santo directamente, y hasta el día de hoy toda esta palabra de parte de Dios es autoridad. Entonces, ¿verdad? Todas estas falsas enseñanzas que se levantan y estos falsos maestros que salen por varias partes del mundo, que al dar este tipo de, o sea, al hacer este tipo de comentarios, empiezan a ser muy populares, porque hay muchos canales de YouTube, desgraciadamente, que le dan cabida a todo esto y son morbosos, ¿verdad? Porque buscan tener likes y buscan tener seguidores. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver qué enseña la Biblia de todo este tipo de personas que se han levantado y han salido por todo el mundo. Y como te comentaba, de esta autonombrada pastora que en otro tiempo, ¿verdad? Ha dicho que el apóstol Pablo era un machista. Esta falsa maestra que ha sacado a muchas mujeres de la Biblia, no solo a muchas mujeres, sino a muchos hombres, las ha sacado de la palabra de Dios para darlos una falsa enseñanza. Al referirse, ¿verdad?, que el apóstol Pablo era un machista, porque habla el apóstol Pablo de que no permitía a la mujer enseñar en la congregación. Pero todo tiene un contexto y todo tiene, ¿verdad?, un significado en la palabra de Dios. Así que no podemos tomar nomás así a la ligera y sin saber el hablar nomás no hacer por el decir porque sí las cosas, sino que hay que profundizar en la palabra de Dios y hay que ver por qué estaba diciendo el apóstol Pablo todo este tipo de cosas. Pero no vamos a entrar en este tema, sino que en el cual esta mujer dice, ¿verdad?, que Pablo era un machista porque no permitía predicar a la mujer, cuando la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice en otra parte de la Escritura, ¿verdad?, que no permite a la mujer enseñar porque fue primero engañada a ella. Y el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, tiene que irse hasta Génesis para dar una referencia firme y mantener esa referencia, ¿verdad?, y ese orden que Dios estableció en su palabra. No es que Pablo fuera un machista, sino que Dios tiene, ¿verdad?, leyes, Dios tiene reglas, y es lo que tenemos que acatar nosotros. Si nosotros tratamos de violar la ley de Dios, estamos violando todos los parámetros de Dios. Entonces, ¿verdad?, por ignorancia y muchas veces por ir en contra de la palabra de Dios, ir en contra de la voluntad de la palabra de Dios, todos estos falsos maestros que han salido por el mundo se levantan en contra de la palabra de Dios. Pero sabemos, ¿verdad?, que todo aquel que se levanta en contra de la palabra de Dios tienen el espíritu del anticristo, porque así nos lo describe la palabra de Dios. Amén. Entonces toda esta mujer ha sacado a muchos del redil y ha confundido a muchas personas con esta falsa enseñanza de que el apóstol Pablo era un machista, justificándose, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, hacer cosas que no permite Dios en su palabra, y para entrar en la rebeldía, en esta generación que vivimos. Porque recordemos también que el feminismo se ha introducido en la iglesia evangélica de una manera sorprendente, y se ha levantado mucha rebeldía de lo que Dios ha establecido. Pero sabemos quién está atrás de todo eso, y es Satanás. Entonces no nos debe de extrañar, pero sí debemos de denunciar
a todo este tipo de falsos maestros que se levantan con herejías y con falsas enseñanzas, sacando a muchos del redil. Esta falsa maestra, ¿verdad?, ha sacado a muchas mujeres, pero esta autonombrada pastora y otra supuesta apóstol que voy a nombrar son ignorantes de la palabra de Dios y hablan sin saber nada. Y son instrumentos, lo peor del caso es que son instrumentos del diablo para atacar la Biblia y engañar a muchos. Eso es lo peor del caso. Esta falsa maestra, lo que no sabe, que lo que escribió el apóstol Pablo es la autoridad de Dios en su palabra hasta el día de hoy, ya que Pablo habla, ¿verdad?, directamente y escribe directamente de parte de Dios y inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad?, con esto entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios porque la misma palabra de Dios el Señor lo describe. Entonces el apóstol Pablo no puso nada de él en el hombre, ¿verdad?, carnal, ni en el hombre natural, sino que Dios a través del Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera todos los estatutos y todo lo que teníamos que seguir hasta el día de hoy. Así que déjenme decirle directamente a esta falsa maestra y a esta falsa autonombrada pastora que toda la Biblia es inspirada por Dios, y si estamos yendo en contra de lo que estableció Dios, estamos directamente atacando a Dios, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Por eso es importante profundizar en la palabra de Dios antes de levantarnos y decir algo que no corresponde a lo que no corresponde a lo que está escrito en la palabra de Dios. Otra falsa maestra y otra falsa apóstol también, ¿verdad?, que anda por ahí y que tiene muchos seguidores es Kay Lewis. Es Kay Lewis, una mujer apóstol que se autonombra apóstol del movimiento carismático también, que dijo, ¿verdad?, que también es lo que dijo directamente, que el apóstol Pablo también era un machista. Y no solo eso, también, ¿verdad?, dice que Juan el Bautista cometió un error, por eso le cortaron la cabeza. Dice esta mujer que directamente que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus visiones, en sus revelaciones, porque ya ven que ahorita todo es códigos y claves, es todo lo que, yo no sé la verdad de dónde sacan tantas cosas, tantas herejías y tantas cosas, ¿verdad?, pero mucha gente se lo cree por ignorante, o mucha gente se lo cree porque no está en la palabra de Dios, o porque siguen unas falsas enseñanzas que no son la Biblia y van rumbo al abismo con todo ese tipo de gente. Esta falsa apóstol también dice, ¿verdad?, que Juan el Bautista cometió un error, por eso Herodes le cortó la cabeza, cuando sabemos que es lo contrario, ¿verdad? Sabemos que Juan el Bautista tenía, ¿verdad?, una misión específica, y cuando Jesucristo se presenta en su vida, él mismo dice, ¿verdad?, que dice Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, cuando Jesucristo aparece, directamente el propósito de Juan el Bautista había terminado su misión en esta tierra, y Dios, ¿verdad?, en su misericordia ya tenía preparado todo. Pero recordemos algo muy importante y muy interesante, que cuando este tipo de mujeres, este tipo de falsos apóstoles, de falsas apóstolas, empiezan a acomodar y a manipular la palabra de Dios para obtener algo o para sacarle algo de provecho, dicen cualquier cosa y no les importa. ¿Por qué? Porque no temen a lo que Dios estableció en su palabra. Son hombres y mujeres impías, dice la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a leer más adelante para que tú te des una idea de lo que estamos hablando en estos últimos tiempos, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que han salido muchos falsos maestros, muchos falsos profetas por el mundo, y hoy lo vemos con claridad. Pero es algo alarmante que nosotros no hagamos nada ni digamos nada, cuando desgraciadamente este tipo de gente está engañando a muchos. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos aún muchos de los escogidos van a ser engañados por este tipo de falsos profetas y falsos apóstoles y falsos maestros. Así que debemos de tener cuidado y debemos de mantenernos en la palabra de Dios y decir con toda certeza, la Biblia dice, para poder, ¿verdad?, sostenernos y tener esa firmeza hasta que Jesucristo venga por nosotros en el arrebatamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces este tipo de falsos maestros hoy hay por todos lados. Hay una Lisney de Font, también hay un Rafael Ramírez, ¿verdad?, también un nombrado apóstol que dice tantas herejías. Y así vemos también a muchos carismáticos de la prosperidad, como un Guillermo Maldonado y su ex esposa Ana Maldonado. También vemos un Joel Osteen, también vemos a una Joyce Meyer, también vemos a un Benny Hinn, que andan, ¿verdad?, andan falsificando el evangelio, andan pervirtiendo el evangelio, ese evangelio, ¿verdad?, que venden
que venden, ¿verdad? Diciendo que Dios les va a dar más y más y más y más, cuando Dios lo que quiere es que vengamos al arrepentimiento. Y claro que Dios nos va a bendecir, pero conforme a su voluntad. Pero este tipo de falsos maestros han entrado en la iglesia encubiertamente y han distorsionado la palabra de Dios y la han acomodado para sacar ganancia. Es lo que vamos a leer, lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia de todos estos falsos maestros que se han levantado por todo el mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vamos a entrar directamente con este pequeño estudio. Y las cartas del Nuevo Testamento frecuentemente nos están advirtiendo sobre los falsos maestros que introducen destructoras herejías que van en contra de la palabra de Dios. Escucha esto y lo voy a repetir porque es importante. Las cartas del Nuevo Testamento frecuentemente nos están advirtiendo sobre los falsos maestros que introducen destructoras herejías que van en contra de la palabra de Dios. Introducen, ¿verdad? Se visten como ovejas, pero son lobos rapaces, e introducen lo que Satanás les da, porque ellos tienen el espíritu del anticristo. Introducen dentro de las iglesias, porque desgraciadamente muchos pastores ya no están en comunión con Dios, o también tienen las mismas tienen la misma avaricia y tienen las mismas mañas, y permiten que este tipo de gente esté en un púlpito y que les esté predicando a las ovejas, o que les esté predicando a los creyentes, a los congregantes que están llegando a esas iglesias, todo este tipo de destructoras herejías que al último solo terminan por desviar a toda esa gente de la verdad y conducirlos hacia el infierno. Y hoy veremos algunos versículos que nos hablan claro sobre estos falsos y falsas maestros y supuestos apóstoles y apóstolas. Y vamos a entrar en este tema, vamos a entrar en Segunda de Pedro, para ver qué nos dice Segunda de Pedro capítulo 2, para que escuchen lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de todo. Este libro maravilloso está completo, ya está acabado, no hay que quitarle ni hay que ponerle, ya está terminado, ya está sellado. Dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer también, que si alguien le pone o alguien le quita, sea anatema, pero eso lo vamos a ver más adelante. O lo que vamos a hacer para empezar este estudio, vamos a Segunda de Pedro, para que escuchen lo que dice la palabra de Dios de estos falsos maestros que se han introducido, ¿verdad?, en la iglesia. Y el título dice en Segunda de Pedro capítulo 2, escucha lo que dice en el título: falsos profetas y falsos maestros. Y habla el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, antes, cuando vivía Pedro en ese tiempo. Pero también hoy nos dice, como habrá entre vosotros, como habrá entre ustedes, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y lo peor, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Y muchos, dice la palabra, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escucha lo que dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo a la condenación no se tarda. O sea que todo este tipo de falsos maestros que se han levantado en contra de Cristo y de la voluntad de Dios y su palabra, dice la palabra de Dios que la condenación no se tarda para este tipo de personas, y su perdición no se duerme. O sea que todo este tipo de personas van directamente al infierno, porque van en contra de la voluntad de Dios. No tienen a Cristo, no tienen el Espíritu de Dios, sino que tienen el espíritu de error, tienen el espíritu del anticristo, no tienen el Espíritu de Dios. Todos estos falsos maestros, aunque entran a la iglesia y parece, y aprenden Biblia y te hablan y te predican, pero dentro de toda esta predicación, de esta palabra que ellos te dicen, también meten sus herejías destructoras, porque te pueden dar 80% de la palabra de Dios, pero te meten encubiertamente 20% de lo que Satanás les ha dado en sus mentes y lo que ha sembrado, para meterlo a las iglesias y trastornar la palabra de Dios y perturbarla y confundir a muchos, ¿verdad? Esas herejías destructoras que al final del camino hieren a muchos, sacan a muchos del redil. Y hoy vemos hoy en día, ¿verdad?, que tan mal está, desgraciadamente, por todo este tipo de gente, de falsos maestros, que mucha gente ya no cree en el verdadero evangelio. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios, porque también dice, ¿verdad?, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por todo este tipo de falsos maestros, por todo este tipo de falsos apóstoles, por todo este tipo de falsos pastores y falsas pastores, el camino de la verdad
es blasfemado, pero escucha lo que dice la palabra de Dios para todo este tipo de gente. La condenación no se tarda para todo este tipo de gente, o sea que tarde o temprano la justicia de Dios va a caer sobre todo este tipo de falsos maestros, aunque piensen y digan que no pasa nada y se burlan y pueden hacer muchas cosas. Y eso lo hemos visto como un tal S. Cash Luna, ¿verdad? Que en un video sale burlándose, supuestamente hablando en lenguas con otro hermano y están burlándose enfrente de toda la gente y la gente está risa y risa. Pues déjame decirte que Dios tiene un tiempo para todo este tipo de gente y tarde o temprano les va a llegar la justicia de Dios, porque la palabra de Dios así lo establece. Es interesante lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que habrá entre nosotros también falsos maestros que van a introducir encubiertamente, o sea, encubiertamente no te las dicen directamente, pero acomodan la palabra de Dios como te lo estoy diciendo. Pueden meter 80% de lo que dice la Biblia, pero ahí lo revuelven, meten todo su engaño y todo lo que ellos traen en un licuador y hacen un licuado de todas estas falsas enseñanzas y al último confunden a muchos y sacan a muchos del camino. Es interesante porque también la palabra de Dios nos presenta que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, por avaricia harán mercadería de vosotros, por avaricia primeramente de ellos, de esos falsos maestros, de esos falsos apóstoles que andan buscando ganancias, que andan vendiendo el evangelio, que andan buscando ganancias, que andan buscando el dinero, que andan buscando la plata. Pero no solo eso, dice que por avaricia también van a ser de mercadería de vosotros, haciendo también referencia a la palabra de Dios, a que si tú tienes un corazón avaro, tú muchas veces te inclinas sobre eso porque es lo que tú quieres escuchar, pero hoy el Señor Jesucristo quiere quitarte la venda de los ojos. El Espíritu Santo hoy quiere hablar a tu vida y dice la palabra de Dios claramente, ¿verdad? Que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento, siendo avaro, siendo violador, siendo lo que haya sido, siendo un borracho, siendo un drogadicto, Dios nos perdona. Dios nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, para salir de ese tipo de enseñanzas y de todo ese tipo de movimientos, que si nosotros somos personas ávaras, es tiempo que nos pongamos a cuentas con Dios también, porque si tenemos esa avaricia en el corazón arraigada, también vamos a ser engañados y desgraciadamente van a ser mercadería de nosotros, por la avaricia que muchas veces también nosotros tenemos. Por eso tú ves muchas iglesias llenas de tanta gente, ¿verdad?, que sigue a esos falsos maestros, pero porque también es lo que quieren escuchar. Pero la palabra de Dios es clara y quiere despertar a 1, a 10, a 20 a través de este video. Quiere despertarnos para llevarnos por el camino correcto, porque Dios sigue dándonos la oportunidad y que vengamos en arrepentimiento a Cristo, le pidamos perdón por nuestros pecados y nos reconciliemos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios nos enseña en segunda de Pedro. Este capítulo advierte sobre estos falsos y falsas maestros que introducen herejías, que introducen cosas que no están en la palabra de Dios, que introducen, ¿verdad? O hacen, ¿verdad?, cosas meten cosas que no están en la palabra de Dios y las introducen con la palabra de Dios. Introducen estas herejías, pero no solo eso, que estas herejías destruyen a mucha gente porque les dan falsas enseñanzas de que si tú le das a Dios, Dios te va a dar a ti y que Dios, y vas a ser sanado, y que si tú das $100, Dios te va a devolver 200, y que el trapito ungido, y que esto ungido, y que está cayendo ahorita del cielo, y que hay tantas falsas enseñanzas que están dando los falsos maestros. Pero lo que el Satanás quiere hacer es distraer, quiere sacar, y al último quiere perder a todo ese tipo de personas. Pero Dios nos da en su palabra, ¿verdad?, una gran enseñanza y nos deja claro, ¿verdad?, que en el último que se han levantado muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas por todo el mundo. Pero no solo esto, no solo que introducen herejías y que destruyen, sino que niegan a Cristo. ¿Y cómo niegan a Cristo todo este tipo de gentes? Porque no predican el evangelio verdadero. No predican la palabra de Dios como está establecido, sino que la acomodan conforme a su voluntad, para sacar provecho, para sacar ganancia, para manipularla y poder obtener dinero, sacarle lo que puedan a la gente. Amén. También vamos a Judas 1:4 y recordemos siempre que esta gente busca su propia ganancia. Todos estos falsos maestros, ya sea por redes sociales, ya sea en las iglesias donde los invitan, ellos siempre cobran su dinero y tratan de sacarle a la gente. Tú lo puedes ver, ¿verdad?
hay un Moisés Vela y tantos, ¿verdad? Tantos falsos maestros que dicen que Dios les reveló, que Dios les habló, que traen revelación, que traen visión, que traen códigos, que traen claves y tantas herejías que están metiendo a la iglesia evangélica y muchos son arrastrados por ignorancia, por no leer la palabra de Dios. Pero hoy el Señor Jesucristo quiere despertar a todo ese tipo de personas para que te des cuenta que vas rumbo al infierno, porque si la palabra de Dios no te lo muestra y si esos falsos maestros te están enseñando, al último vas a errar y al último te vas a salir del camino y al último te vas a perder porque no quisiste nunca reconocer la voluntad de Dios en su palabra, no quisiste entender lo que Dios escribió en su palabra y también el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos ha advertido en su palabra de todo este tipo de gente. Amén. Entonces también Judas 1.4 nos lo dice y vamos a leerlo para que escuches lo que dice la palabra de Dios en Judas 1.4. Escucha, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es esta palabra en Judas 1.4, porque primeramente nos habla, ¿verdad? Porque dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y hoy en esta generación, desgraciadamente, no son solo hombres, sino que también son mujeres. Ahora con estos movimientos del feminismo, también que ha atacado mucho a la iglesia, que se han metido estas mujeres también encubiertamente. Pero dice la palabra de Dios, hombres impíos. Y también aquí, ¿verdad? Hay que decir que son mujeres impías, pero ¿por qué? Hombres y mujeres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es interesante esta palabra que escribe Judas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que convierten en libertinaje, haciendo referencia, ¿verdad? A que manipulan la palabra de Dios y la trastornan, o sea, la transgiversan, como estas falsas pastoras y estos falsos apóstoles que se levantan en contra del apóstol Pablo y convierten en libertinaje la gracia de Dios, o sea, haciendo referencia a todo este tipo de mujeres, que no le hagamos caso a lo que está escrito por el apóstol Pablo, sino que hagamos lo que nosotros querramos o lo que nosotros pensamos. Este es el libertinaje que traen ese tipo de mujeres y ese tipo de hombres que se han metido a la iglesia para pervertir el evangelio, para transgiversar la palabra de Dios, para manipularla. Pero como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no se tarda su condenación. Pero no solo eso, escucha, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo niegan? Porque están yendo en contra de lo que estableció Dios en su palabra. Lo niegan por eso y porque jamás han tenido un arrepentimiento genuino. Jamás se han arrepentido de corazón. Son hombres y mujeres vestidas y vestidos de ovejas. Pero ahorita lo vamos a leer, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, pero por dentro son lobos rapaces. Con esto entendemos que todos estos falsos maestros, ¿verdad?, niegan al Señor Jesucristo y pervierten el evangelio y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Judas 1.4 advierte sobre aquellos y aquellas que se infiltran en la iglesia para convertir la gracia en libertinaje. También primera de Juan 4.1.3, vamos a leer la palabra de Dios para seguir entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es clara, y todo aquel que se levanta en contra de la palabra de Dios va en contra de la voluntad de Dios, porque es la palabra inspirada por Él mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Juan 4.1-3. Juan 4.1-3, y nos exhorta, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y la otra vez nos vuelve a recalcar, y qué importante, ¿verdad?, que nosotros tener esto en claro. Nos vuelve a recalcar la palabra de Dios y ahora Juan nos lo dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Escucha, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Con esto entendemos, con esta palabra entendemos, ¿verdad?, que toda esta gente tiene el espíritu del anticristo, porque niega lo que Cristo, ¿verdad?, estableció en su palabra, niega todo lo que está escrito en la palabra de Dios y se levanta, y lo peor, que se levanta en contra de la palabra de Dios. Es interesante que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, y nos habla a los que estamos dentro. El rey dice, amados,
no creáis a todo espíritu, o sea, que no te creas todo lo que te están predicando, no creas todo, ¿verdad? Lo que estos falsos maestros, lo que toda esta gente se ha levantado, no creas en todo, no creas en eso, sino que prueba los espíritus si son de Dios, o sea, ¿y cómo probamos si son de Dios? Con la palabra de Dios. Tenemos que estar en la palabra de Dios atentos y tenemos que ir a la escritura, ¿verdad? Porque desgraciadamente me ha tocado ver todo ese tipo de falsos apóstoles y profetas y falsos pastores y todo eso. Ellos jamás hacen referencia a la palabra de Dios. Dan un versículo y muchas veces ni lo dan y empiezan con sus revelaciones, con sus sueños, con sus claves, con sus códigos, pero jamás yo he visto que se meten a la palabra de Dios y desglosan la palabra de Dios o la predican expositivamente, no, porque desgraciadamente todo ese tipo de gente no le interesa la palabra, lo que le interesa es sacarte del redil, es sacarte tu dinero, es que tú creas algo que no está establecido en la palabra de Dios para que te pierdas. Desgraciadamente mucha gente está siendo acarreada hacia el infierno por ignorancia, muchos, pero hay muchos que sí saben y porque tienen avaricia en su corazón y porque desean que les hablen lo que quieren oír, ahí están. Pero el Señor Jesucristo en su palabra es claro y nos da verdad, nos da señales, nos dice verdad que debemos de tener cuidado con ese tipo de gente, nos deja escrito en su palabra y nos da verdad la dirección correcta para no caer en la trampa de todos estos falsos. Es muy importante que nosotros, ¿verdad? Vayamos hacia la palabra de Dios y no caigamos en el engaño de todo este tipo de gente. Primera de Juan 4, 1 al 3 nos exhorta a probar los espíritus para identificar falsos y falsas profetas y falsos apóstoles hoy en día. También en Gálatas 1, 6 al 9, vamos a leerlo para que escuches que como este tipo de gente, esas falsas pastoras y estos falsos apóstoles, cómo atacan al apóstol Pablo, pero no están atacando al apóstol Pablo, están atacando la palabra de Dios. ¿Pero por qué la atacan? ¿Pero por qué se van en contra de la palabra de Dios? Porque escucha lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 1, 6, 9. Escúchale, esto no te lo dicen ni te lo predican, pero ellos lo saben, por eso se levantan y se levantan en contra de la palabra de Dios, porque escucha lo que dice, porque dice el apóstol Pablo, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El apóstol Pablo estaba maravillado de los Gálatas, porque el apóstol Pablo les había enseñado el verdadero evangelio, pero cuando se fue él, llegaron muchos falsos maestros y muchos falsos profetas y empezaron a imponerles otro tipo de enseñanzas, la salvación más esto, la salvación más lo otro, la salvación más el ritual, la salvación más y ahorita es lo que están enseñando todo este tipo de personas, todo este tipo de falsos maestros. Y estaba maravillado el apóstol Pablo. Y también déjame decirte que mucha gente hoy también, verdad, que todavía está en la palabra de Dios, que no se ha despegado de la palabra de Dios, se maravilla también porque hay mucha gente, ¿verdad?, que está siendo desviada y está siendo sacada del redil y llevada por esa corriente, por esas corrientes de todos esos falsos maestros que conducen hacia la perdición. Estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el 7, no que haya otro, el apóstol Pablo está afirmando, no hay otro evangelio, nomás es uno, es el de Cristo, pero dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí claramente el apóstol Pablo nos lo vuelve a recalcar, que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es interesante, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo hace una referencia muy, muy sólida, ¿verdad? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Por eso se van en contra de la voluntad de Dios, porque al leer esta palabra no les cabe, les explota la cabeza este tipo de falsos maestros. Dice, y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Prácticamente todo este tipo de personas son anatemas, todas esas falsas pastoras y todos estos falsos apóstoles y falsas apóstolas que se levantan en contra de la voluntad de Dios. Aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Pablo anatematiza a quienes pervierten el evangelio.
Es interesante porque todos aquellos y aquellas que están en contra del apóstol Pablo se van directamente contra la palabra de Dios. Se van directamente en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente han leído esto y no les cabe en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, aquí está la palabra de Dios y tú te estás levantando en contra de la voluntad de Dios y estás predicando otro evangelio. Eres anatema directamente. Eres anatema. Ya para terminar, el Señor Jesucristo nos advierte todas estas falsas enseñanzas y nos enseña y nos advierte de todos estos falsos maestros y apóstoles y falsos querubines y todo esto, ¿verdad? Al rato ya va a ver qué más sigue, ¿verdad? En Mateo 7:15 directamente el Señor Jesucristo, nos lo dice. Y vamos a leer la palabra de Dios para que escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, directamente el Señor Jesucristo hablando. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo directamente, ¿verdad? Advirtiendo, guárdense de todo este tipo de falsos profetas que han salido por el mundo, de todo este tipo de falsos profetas, de falsos maestros que meten herejías destructoras a la iglesia, que dicen, ¿verdad? Muchas cosas que van en contra de lo que Dios estableció ya. Y hay millones de falsos maestros y a veces es muy difícil identificarlos, pero pidámosle dirección a Dios, porque dice la palabra de Dios claramente, ¿verdad? Vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, ellos no vienen, ¿verdad? Realmente como son, sino que se disfrazan, usan una careta. Ellos se disfrazan como oveja, se meten entre el redil, ¿verdad? Entre el rebaño y se disfrazan, se disfrazan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces y claramente el Señor Jesucristo nos lo advierte que por sus frutos los vamos a conocer. Y dice la palabra, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nos está haciendo esa pregunta. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor Jesucristo directamente, ¿verdad? Nos está diciendo de todo, que nos guardemos de estos falsos profetas y que por sus frutos los vamos a conocer. Pero no solo eso, también algo muy importante y muy interesante es lo siguiente, que todo dice, ¿verdad? Que todo este tipo de gente que no da buen fruto es cortada y echada al fuego y no tarda su perdición. Amén. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y Mateo 7:15 claramente nos lo dice, que usan disfraces, se presentan como ovejas, pero no son lobos rapaces. Así que debemos de tener cuidado a quién estamos escuchando o a quién estamos siguiendo, a quién le estamos prestando oído y sobre todo a quién estamos llevando, ¿verdad? A quién estamos llevando a la iglesia, si estamos llevando a nuestra familia y ese tipo de falsos maestros nos están dando esas falsas enseñanzas. Debemos de tener cuidado porque dice la palabra de Dios que son herejías destructoras que destruyen, que pervierten el evangelio. Amén. También, ¿verdad? Vamos a leer Judas 1:3. Vamos a leer Judas 3 para que veas. Ya leímos Judas 1:4, pero en Judas 1:3 también nos lo vuelve a recargar. Y es interesante lo que dice la palabra de Dios. Es muy interesante lo que dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice Judas 1:3 y directamente el título dice falsas doctrinas y falsos maestros. Dice, amados, otra vez, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol Judas directamente, ¿verdad? Nos dice, porque debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra de Dios es claro y Judas 1:3 nos insta a que defendamos el evangelio de Cristo y levantemos la voz. Es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros levantemos la voz y advertamos a todas aquellas personas que por ignorancia están siendo arrastrados por todo este tipo de falsos maestros y muchos creyentes también, ¿verdad?, que creen en Cristo, que piensan, ¿verdad?, por ignorancia, que creen que es el verdadero evangelio, despertarlos y decirles la verdad, que todo este tipo de falsos maestros los están conduciendo por el camino que lleva hacia la perdición. Dios te bendiga grandemente. Aquí te dejo este estudio, te dejo esta pequeña enseñanza.
Espero que sea edificación para tu vida y que Dios bendiga grandemente, que Dios te bendiga grandemente, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga todo lo que tú haces. Nos vemos pronto con un nuevo video. Dios te bendiga grandemente. Amén.